Bueno, vamos a hablar un poco de la fuente de alimentación del LCD marca Hitachi, modelo CDH L24F02. También es exactamente lo mismo para la L32F02 y la L47F02. Tenemos la fuente de alimentación que comienza aquí. Esta es la parte primaria de la fuente de alimentación, ¿no? Bien, esta es la parte de oscilación primaria. Luego pasa, del otro lado tenemos el transformador y pasa a la parte secundaria. En este caso tenemos el pin, los pines, perdón, de conexión. Es una sola manguera en este caso, ¿sí? Y vamos a hablar de algo bastante importante. Cuando uno la da vuelta a la plaqueta, tenemos que del lado donde dice, bueno, en este caso para guiarnos, donde dice call, de este lado, ahí está señalado un triangulito blanco, en donde dice que es la pata número 1, el pin número 1 del conector principal que alimenta todo este sistema. Bien, la verdad es que hago este video porque hay muy poca información con respecto a los valores, a los circuitos de estos aparatos LCD. Así que vamos a comenzar con el pin, ¿sí? Que es bastante importante. A la hora de que este aparatito no funcione más, a la hora que la fuente de alimentación no funcione más, tenemos que en el pin número 1 hay una inscripción que dice BL en la placa. Esto significa, BL significa backlight, palabra inglesa, que significa luz trasera, y que ahí en ese primer punto debemos obtener una tensión de 5 voltios positivos, ¿sí? Para que todo esté normal, digamos, en posición de funcionar correctamente el LCD. El segundo punto dice ADJ, ajuste. Ahí también prácticamente tenemos que tener 5 voltios. Luego sigue el conector, sigue el pin de masa. Luego 5 voltios fijos, positivo, 5 voltios fijo, positivo. Y al lado sigue 12 voltios positivo, pero estos ya no son fijos. Y al lado el otro pin dice 12 voltios, pero tampoco son fijos. Masa, power, masa y standby. Bien, cuando digo que los 12 voltios, los pines de 12 voltios no son fijos, es porque están sujetos al control del microprocesador, ¿sí? El microprocesador da la orden de encendido mediante la pata que dice power. Esa pata donde dice power debe haber una tensión de 2.65 voltios para que se ponga en funcionamiento y deje pasar los 12 voltios. Y la última pata del otro extremo que nos indica standby 5 voltios. Estos 5 voltios deben ser fijos porque de aquí se alimenta el microprocesador central del aparato LCD. La pata anterior es la masa. Y quédense tranquilos porque todo lo que estoy diciendo ustedes lo van a ver escrito en la placa, Y la pata power, que como ya dije, tiene que tener al menos cuando activa el power, que enciende, debe tener 2.65 voltios como mínimo. El manual dice 3.6 voltios, pero de todos modos con 2.6 funciona perfectamente sin ningún problema, por lo menos. Los 12 voltios, como había estado diciendo, no son fijos, son flotantes y dependen de la orden de encendido que proviene del microprocesador, ¿sí? El microprocesador envía a esta placa que estoy filmando 2.65 voltios, 3 voltios, y activa no lo tengo visto todavía, pero debe ser un transistor de tipo MOSFET, que al recibir una señal en su entrada, o en su entrada, hace que envíe los 12 voltios, ¿sí?
Entonces ahí, una vez que envío los 12 voltios, sí activa todo el sistema. En este caso estamos viendo el sintonizador, estamos viendo el microprocesador, acá está. Si alguien tiene interés, le digo que la placa de la inscripción del microprocesador se llama MST9U89DL-LF. Bien, a título de comentario, aquí estamos viendo la etapa de audio. La etapa de audio está compuesta por dos conectores principales, que uno es masa-masa, 12 voltios más 12 voltios. Estos son fijos y luego continúan los 5 voltios, el mute, el standby, la masa, la entrada de audio derecha, la masa y la entrada de audio izquierda. ¿Sí? Bien. Quiero decirles que, por ejemplo, si tenemos que por lo menos intentar reparar esta unidad, vamos a tener, por ejemplo, en el sintonizador, es bastante curioso. Como dije, esta fuente de alimentación trabaja con dos tipos de voltaje, una 5 voltios y la otra 12 voltios. Pero estuve midiendo las tensiones en el sintonizador, que dicha sea de paso, el sintonizador es modelo TDQ-6 FT-T13. Bien, si contamos las patas de izquierda a derecha, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 8 patas. Bueno, paso a decirles el voltaje que debe haber en cada una de estas patas, siendo correcto el voltaje y siendo correcta la función del LCD. Esto es muy importante por las dudas cuando tenemos que reparar y no encontramos las tensiones. Bueno, pasamos con la tensión en los pines de izquierda a derecha. En el primer pin es 0 voltios y supuestamente deduzco que debe ser la salida de DFI. El segundo pin se detectó un voltaje de 18.95 voltios. Vuelvo a repetir, en el segundo pin se encontró un voltaje de 18.95 voltios. Entonces, evidentemente, acá hay algo raro. Partimos desde una fuente de alimentación que solo tiene dos voltajes, 5 voltios y 12 voltios. ¿De qué manera obtenemos 18.95 voltios con el LCD encendido, sintonizando canal 14 de cable, si nosotros solamente tenemos 5 voltios y tenemos 12 voltios? Evidentemente aquí tiene que haber una etapa que levante el voltaje y que a partir de los 12 voltios se eleven hasta llegar a los 30 y pico de voltios que deben manejar los sintonizadores tipo Varicap. Bien, es lo que supongo. La tercera pata lleva fijo 5 voltios. La cuarta pata lleva 5 voltios fijo. La quinta pata lleva 3 voltios con 70. La sexta pata 3 voltios con 70. Y la pata número 7 lleva 0 voltios porque es la masa. Y la última patita del lado del conector de antena lleva 4 voltios con 45. Eso es lo que nos estuvo dictando el tester cuando estábamos realizando estas pruebas. Bien, tenemos algo interesante. Aquí abajo del conector, ¿sí? Aquí abajo de la placa tenemos el conector de video. Ese conector se va directamente a la pantalla. Vamos a filmar un poquito la pantalla, ¿sí? Este es el conector, ¿sí?, que se va a la placa principal. Acá vamos a encontrar algo curioso, siempre con, digamos, la condición normal del LCD. Vamos a encontrar dos diodos. Los diodos son el diodo número 7, que tiene una tensión de 5 voltios, que me pareció normal. Estos son diodos que soportan 3 amperios ultra rápidos y que son modelo SK34B.
Bien, lo que me llamó la atención que en forma normal, funcionando bien el LCD, el diodo número 8 o D8 me daba un voltaje de 1.25 voltios. Me pareció extraño que trabaje con 1,2 voltios y que soporte 3 amperios. Me pareció que había un error, que había algo que estaba mal. Bueno, préstele atención, fíjese, porque no hay nada que esté mal. Esto es así. Ese diodo, el D8, acá no se va a ver, por supuesto en la filmación, que si tranquilo no se va a ver, pero usted lo va a encontrar en este sector, ¿sí? Para que se oriente. Bien, lo va a encontrar. Si tiene buena vista lo va a encontrar. Bien, ese diodo D8 se comunica con el conector a los cables celestes. No sé si se alcanza a ver. Tenemos cables rojos y cables celestes. Bueno, los cables celestes van conectados a una pata del diodo D8. Del otro lado usted va a tener 1.25 volt. Y este tamborcito que está viendo aquí es una bobina, ¿sí? Es un inductor, es una bobina. Y bueno, esto es como para tener un panorama general del LCD. Bien, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros nos sentimos perdidos. Tenemos un LCD que no funciona y a lo mejor será porque la señal no le llega, porque será que le faltan los 5 bolas acá o los 5 bolas allá. Bien, en definitiva, estamos perdidos. Entonces, vamos a aclarar un tema muy importante. Yo les estuve hablando sobre los voltajes que tiene que haber en los pines de conexión de la fuente de alimentación, ¿sí? Para que funcione. En este caso, estos pines que tenemos acá corresponden al inverter, a la parte inversora del LCD. En este caso está completamente destruida y solamente tiene algún punto de conexión para simular, posiblemente simular, el sistema de señal de backlight y el sistema de ajuste de brillo, nada más. Lo demás está desconectado porque se quemaron los MOSFET de poder que trabajan con el inverter. Obviamente el inverter, el transformador del inverter es este, para que lo vayan viendo, ¿sí? No me sirve más, ya que los MOSFET se destruyeron, ya que también las lámparas, las FCL de este televisor LCD se destruyeron, así que no tengo ni fuente de alimentación ni tampoco los LCD. Pero por otro lado tenemos el tubo, si le puede decir así, ¿no? Vamos a decirle así, el tubo, el panel, la pantalla, ¿sí? Estamos filmando, ahí está. La tenemos completamente desarmada en el banco de trabajo, ¿sí? Vamos a acercar ahora, ¿sí? Está conectada. Tuvimos el cuidado de poner una manta abajo para no rayar la pantalla del lado interior, ¿sí? Y bueno, vamos a ponerlo en funcionamiento, porque yo todo esto se los he dicho y resulta ser que no se sabe si funciona, si no funciona. Claro, viéndolo así. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá al costado tenemos la conexión de TV por cable, sí, ya está conectada. Y tenemos acá, vamos a verlo así, ahí está. Fíjense que el último conector del lado de la televisión por cable y el conector del lado de abajo es la salida de video. Y usted puede conectarlo a un monitor, a un televisor obviamente, a un monitor, ¿para qué? Para que lo que usted está viendo en pantalla también lo pueda ver, en este caso, en un monitor. Que yo en este caso lo tengo acá abajo el monitor, ¿sí? Bien, bueno, vamos a proceder a encender el LCD. Yo en este caso utilicé una fuente muy sensible, una fuente obviamente de alimentación de PC, de 250 vatios, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer, vamos a encender el televisor LED, el LCD, perdón. Ahí está. Como lo tengo yo en esta forma, así todo desarmado, supuestamente no se va a ver nada, pero bueno, en realidad sí,
En realidad sí se va a ver. Ahí está la luz de standby. Voy a apagar un poco la luz de la mesa de trabajo. Ahí está. Bueno, lo que tenemos abajo es un LED, ¿sí? Es un LED de 1 vatio. ¿Se ve ahí? Bien, es un LED de 1 vatio, que esto nos va a servir para que podamos ver algo sobre esta pantalla. Nosotros ya tenemos la luz de standby. Ahora vamos a proceder a prender. Pulsamos encendido. Ahí está. Bien. Ahí aparece en el monitor, ¿sí? Aparece la señal, en este caso de TV por cable, del LCD, ¿sí? Está funcionando. Bien. Bueno, pero vamos a ver la segunda imagen, o vamos al menos a intentar ver la segunda imagen, ¿no es cierto? Que es esta. Ahí tenemos funcionando la pantalla del LCD. A ver, ahí está, al costado, el conector, ¿sí? El conector, ¿vale? Funcionando, está iluminado desde atrás y bueno, obviamente no se va a ver al 100% porque tenemos solamente conectado un solo LED nada más de prueba como para saber que está funcionando la pantalla, ¿verdad? Bien. Ahí está. Vemos que dice, no sé si se alcanza a ver que dice Cinemax. Bien. Y lo vemos acá en el monitor, en el segundo monitor, Cinemax. Bien. Bueno. Vamos a subir un poquito el volumen para que ustedes vean que está funcionando. ¿Sí? Sheldon Willis, Comisión de Juego de Nevada. Necesito 2 minutos de su tiempo. Ahí está. Lo que sea por la comisión. Gracias. ¿Puede acompañarme a la mesa 9? Ahí está. Bien. Ahí cambiamos de canal. Superman 2 y Vengador Anónimo 3. ¿Sí? ¿Cuándo harán el depósito? Cuando recibamos la señal. Oye, ¿qué crees que somos? Un par de idiotas que no sabemos Bien, nada. ahí está. Bueno, vamos a encender un poco la luz. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Ahí está. ¿Quieres leer algo Bueno. en la revista? Vamos a apagar ahora. Vamos a apagar el LCD. Bueno, voy a comentar algo interesante para los que quieran trabajar. Vamos a apagar la fuente de alimentación de la PC. Ahí está. Bien. Para los que quieran hacer este tipo de conexión, que es una conexión muy sencilla, porque obviamente tenemos la masa, tenemos un voltaje de 5 voltios y un voltaje de 12 voltios, ¿sí? Cuando nosotros damos vuelta a la placa del otro lado, parece que tenemos 3 transistores, uno al lado del otro. Sin embargo, no es así, no son transistores, sino que son diodos que se parecen en forma física a transistores. En realidad son simples diodos. De un lado tenemos 2, que son para rectificar los 12 voltios, y del otro lado tenemos un solo transistor que sería para rectificar los 5 voltios, ¿sí? Bien, voy a pasar a decirles algo muy importante a la hora de hacer pruebas, a la hora de saber cuánto consume, ¿sí? Bien, yo ahora le paso los datos de cuánta corriente consumen, ¿sí? Obviamente que tanto los 5 voltios como los 12 voltios tienen un consumo en corriente en forma correcta y adecuada, ¿no es cierto? Si nos consumen 7 u 8 amperios, obviamente que hay un problema. Para los 5 voltios les voy a decir, por ejemplo, cuando está en el LCD está en standby, el consumo en corriente es de 190 miliamperios o 0,190, ¿sí? 190 miliamperios cuando está en standby. Cuando está encendido, ¿sí?, y sintonizado un canal a volumen bajo, tenemos un consumo de casi 1,5 amperio, 1,40 amperios, ¿sí? Y para los 12 voltios tenemos un consumo de 0 voltios en standby, ¿sí?, porque permanece cortado mediante la orden del microprocesador, y luego que se enciende tenemos un consumo de
300 amperios o el equivalente a 300 miliamperios exactamente. Esto significa que nos está funcionando bien, ¿sí? El LCD. Cuando subimos el volumen al máximo con un canal sintonizado podemos llegar a lograr un consumo de 450 miliamperios, ¿sí? Lo que resta ahora por saber aquí es que nos falta la parte inverter, o sea, no se olvide que no está conectada la parte inverter, o sea que nos está faltando un consumo aún mayor, superior, o sea que nos debe estar faltando al menos 2 amperios aproximadamente, que es la corriente que vamos a necesitar para hacer funcionar las lámparas, ¿sí? Las lámparas de backlight, que en este caso no están porque están destruidas, ¿sí? Pero es para que usted tenga en cuenta. Entonces tenemos que para el caso de los 5 voltios tenemos 0,95 vatios, o 950 milivatios, que es lo mismo. Eso sería en stand-by. Encendido a 5 voltios serían 7 vatios y medio, ¿sí? Y para el caso de los 12 voltios, que tenemos 0 voltios cuando está en stand-by, y al estar encendido tenemos una potencia de 4,8 vatios, ¿sí? Es muy importante decirles esto. ¿Por qué? Porque supongamos que la fuente de alimentación se quema, como en este caso. Entonces, resulta un poco complicado que estemos haciendo pruebas, midiendo, poniendo cables, pasando corrientes, etcétera, etcétera, con el conector, ¿sí? El conector, ¿sí? Que vaya a la parte de microprocesamiento, porque, bueno, puede quemarse y obviamente que acá se termina la reparación, ¿sí? Por un error de dejar conectado esta manguera, si los voltajes se elevan demasiado, haciendo pruebas, quemamos la placa con el microprocesador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tengo aquí el cuaderno obviamente apuntando, tenemos que para los 5 voltios tenemos 7,5 vatios y para los 12 voltios tenemos 4,8 vatios. Entonces directamente vamos a sacar la manguera, vamos a colocar resistencias, o pueden ser lámparas de 12 voltios con el equivalente a 7,5 vatios para los 5 voltios y 4,8 vatios para los 12 voltios, ¿sí? Es muy importante que quitemos la manguera y nos pongamos a trabajar con la fuente aparte, completamente aparte, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que utilizar algunas resistencias de carga, luego reparar la fuente, y una vez que la fuente está bien reparada, podemos conectar el conector, la manguera principal, para trabajar en forma segura, ¿sí? Yo les he despejado dudas, espero que el video les haya gustado. Lo he hecho un poco largo, pero bueno, quería contarles muchas cosas que, bueno, me parecen importantes a la hora de la reparación y a la hora de dejar de tener miedo porque no sabemos, porque no entendemos, porque no encontramos información o por diversos motivos. Bueno, los saludo a todos muy atentamente, espero que el video les haya gustado, ¿sí? Los voltajes que les he pasado, las corrientes y las potencias que les he pasado obviamente son verdaderas porque, bueno, las hemos estado midiendo y con el LCD encendido y funcionando. Hasta la próxima.